Buenos días, mis queridos hermanos. Les habla el pastor Víctor Hugo Juárez, compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Déjame introducir el devocional con esta pregunta que hace el pastor David Platt, porque nos pone a pensar seriamente. Dice, ¿cómo sería para nosotros dar con ilusión y entusiasmo, insistiendo en la oportunidad de realmente hacer sacrificio a favor de nuestros hermanos y hermanas pobres alrededor del mundo? ¿Cómo sería para nosotros dar con ilusión y entusiasmo, insistiendo en la oportunidad de realmente hacer sacrificio a favor de nuestros hermanos y hermanas pobres alrededor del mundo? Es una pregunta que nos acorrala, ¿cierto? Porque quizá ni siquiera hemos pensado en dar, y menos dar con sacrificio. O quizá estamos dando, pero no estamos dando con ese otro sesgo, o ese otro matiz, más bien con ese otro matiz de la parte sacrificial. Y dice el pastor Platt, este es el patrón claro de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero lamentablemente está muy lejos de la práctica común en la iglesia contemporánea y especialmente de nuestro país, refiriéndose a los Estados Unidos de Norteamérica. Dice, tenemos hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo que tienen necesidades urgentes. No tienen agua pura para beber, no tienen suficiente comida y no pueden proveerles la nutrición adecuada a sus bebés para que sobrevivan. Todo esto nos presenta la siguiente pregunta. ¿Vamos a dar en forma abundante y como un sacrificio generoso para ayudarlos? ¿Vamos a dar en forma abundante y como un sacrificio generoso para ayudarlos? Yo sé que mucha gente protesta y dice que nuestra responsabilidad principal es por las personas de nuestra familia y de nuestras iglesias locales. No hay duda de que eso es una verdad bíblica, porque si no cuidamos de las personas que viven en nuestra casa, somos peor que los incrédulos. Es lo que dice 1 Timoteo 5:8. Y las Escrituras enfatizan claramente que debemos cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Es lo que dice Lucas 10, 25 al 37. Al mismo tiempo, también hay un precedente bíblico para ayudar a los hermanos y hermanas de otras iglesias. El ejemplo principal de esto es la ofrenda a la cual ya nos hemos referido en 2 Corintios 8:9 para la iglesia en Jerusalén. Es la iglesia que te platiqué, la iglesia de Macedonia. En un contexto similar, Pablo describe en Romanos 15:26 cómo las iglesias de Macedonia hicieron una colecta, y lo pone aquí el pastor entre comillas, colecta entre comillas, para ayudar a los pobres en Jerusalén. Y la palabra que él usa para colecta es koinonía. Es un término griego, koinonía, que significa compañerismo. Fíjate, en vez de usar la palabra colecta, Pablo escribe la palabra koinonía, que significa compañerismo. La figura del lenguaje aquí es maravillosa porque el compañerismo que fomentó esa ofrenda fue un hermoso retrato de una parte del cuerpo de Cristo, diciéndole a la otra, estamos con ustedes, no están solos en su necesidad. Es en esto que me temo que hoy en día hemos fallado de manera peligrosa en cuanto a seguir el patrón de la iglesia del Nuevo Testamento. Los creyentes estadounidenses hemos llegado a ser increíblemente ricos cuando se nos compara al cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Si todo lo que hacemos es proveer para las necesidades de nuestros semejantes aquí, en nombre de la proximidad, es como si les estuviéramos diciendo a nuestros desesperadamente pobres hermanos y hermanas alrededor del mundo, no estamos con ustedes y están solos en su necesidad. Hermanos y hermanas,
esto no debería ser así. La distancia física de la iglesia pobre no debería crear aislamiento espiritual de ellos. Ahora, te estoy citando la iglesia en los Estados Unidos porque es lo que escribe el pastor David Platt aquí en su libro. Pero yo insisto, nuestra iglesia mexicana, la iglesia evangélica mexicana, también tiene un enorme potencial económico. Sí, de verdad. Te lo digo con conocimiento de causa. Nuestras iglesias cristianas evangélicas tienen un enorme potencial económico, pero que no estamos usando con toda la sabiduría del mundo y con todo el amor y la pasión con que la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, practicó la generosidad. Ahí está muy claramente, en 2 Corintios 8, el ejemplo de la iglesia de Macedonia. Eran súper pobres, pero ellos dieron más allá de sus fuerzas, no conforme a sus fuerzas, dice Pablo, sino dieron más allá de sus fuerzas y rogaban, déjennos ayudar, déjennos dar. Y no daban de lo que les sobraba, no, daban de lo que no tenían. Y tal vez recuerdas la historia cuando Jesús estaba allí en el atrio del templo y vio cómo llegaban unas personas a entregar sus ofrendas. Él estaba por allí en algún lugar observando. Y entonces pues vio cómo los ricos llegaban y vaciaban sus bolsitas, ¿verdad? Sus costalitos de monedas ahí en las arcas del templo de Jerusalén, que por cierto eran unas arcas hermosas y de bronce, y cuando se entregaban las monedas, las ofrendas, pues hacían un montón de ruidito, ¿verdad? Tin, 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 tin. Ya te lo he platicado en otros devocionales. Entonces llegaban y abrían sus costalitos de dinero, su dinero que iban a ofrendar, y lo vaciaban allí en las arcas del templo. Y era un sonido pues hermoso, ¿verdad? Porque estaba, te digo, eran de bronce y eran muy sonoros. Y bueno, la gente se daba cuenta cuando alguien daba determinada ofrenda. Pero ¿recuerdas que llegó una mujer con sus 2 moneditas? ¡Pling! Ese fue todo el sonido. Sus 2 moneditas. Pero Jesús tiene una lectura diferente de la realidad. Y Él afirma, Él les dice, ¿vieron a esa mujer que solamente dio 2 monedas? Les aseguro que ella dio más que todas las personas anteriores, porque ella dio todo lo que tenía. Y el texto griego es todavía más elocuente. El texto griego dice, ella dio su vida. Ella dio todo lo que tenía, ella dio su vida. Los otros daban de lo que les sobraba, pero esta mujer dio su vida. Así que tú y yo podemos ser guiados por esos principios de Jesús, de la Biblia, y entonces darnos cuenta que tenemos un enorme potencial para compartir con nuestros hermanos. Y aunque tal vez no tengas muchísimo, pero tienes algo que puedes compartir. Y creo que es sabio y es de honra para nuestro Padre bondadoso compartir más allá de nuestras fuerzas, de forma sacrificial, como vemos a Jesús hacerlo, y como vemos a los apóstoles que lo hicieron, y como vemos a la iglesia de Macedonia hacerlo.
porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de mucha bendición para ti. Dios te bendiga.